judicial de sentencia ya definitiva o una resolución judicial de una asignación provisional, que ahora tiene un nombre civilista diferente, pero básicamente es esto, ¿no? Una asignación provisoria, provisional, que le asigna a la persona beneficiada esa obligación. Y digo persona beneficiada porque, si bien es cierto, siempre la mujer demanda al hombre, ¿es posible que el hombre demande a la mujer o no? Sí, es posible, es posible. En consecuencia, hay siempre un obligado y un beneficiario. Entonces, miren, no podemos hablar de delito de omisión de asistencia familiar si no existe la resolución judicial que determine la obligación alimentaria. Sin ese efecto no se puede denunciar ese delito. ¿Se requiere acreditar peligro o daño por la omisión? ¿Es necesario acreditar que se enfermó la niña, que hubo problemas, que la botaron de la casa? No interesa, no interesa. La obligación es per se, siempre y cuando ya sea cierta. Y es cierta en la medida que ya existe una resolución judicial. No hay que decir más, señor juez, ¿sabe qué? Haga efectivo el apercibimiento decretado, denúncialo por omisión de asistencia familiar. ¿O acaso me van a pedir, oiga, pruebe usted que ha habido daño con la chiquita, que lo han botado de su casa, que ya no puede estudiar, que no tiene ni que vestirse? No, no hay necesidad. ¿Y es posible la tentativa? No, dado que este delito es de consumación instantánea. En el momento que el sujeto incumple su obligación, en el momento que es requerido y no cumple, en ese momento se constituye el delito que, repito, tiene naturaleza permanente. La acción penal, como ya hemos manifestado, está supeditada a una cuestión objetiva de punibilidad. ¿Cuál es? El requerimiento judicial bajo apercibimiento. El delito es una conducta. El delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable, pero que a veces está sometido a ciertas condiciones objetivas de punibilidad. ¿Qué se entiende por esto? Ciertos requisitos de orden procesal que hacen todavía inviable la denuncia penal. Por ejemplo, un caso que ustedes deben conocer, el delito de libramiento indebido. En el delito de libramiento indebido es cuando yo giro un cheque que yo sé que no tiene provisión de fondos y se lo entrego a otra persona. No, esa persona puede averiguar, darse con la sorpresa de que ese cheque no tiene fondos. No se permitirá la denuncia si es que en ese cheque no se acredita el sello de no pagado por el banco por falta de fondos, ¿no? O en su caso, una comunicación cierta de que se le ha requerido para que pague. Son los presupuestos que la ley señala. Si bien es cierto, típicamente se ha consumado un delito como acción típica antijurídica y culpable, no se puede todavía denunciar en cuanto no se cumpla con el requisito de orden procesal o procedimental. Igual acá. De la perspectiva típica, la omisión de la obligación alimentaria determina el delito, pero no se puede efectivizar, no se puede canalizar, no se puede motivar si no se cumple un requisito. Esto, el requerimiento judicial. ¿Y cómo funciona? Pues bien, demanden alimentos. Lo notificaron, saquen una resolución provisional o la sentencia. En ese momento ya se hace, como ya han pasado meses, ¿no es cierto?, y el sujeto no pagó, entonces hay que hacer una liquidación, que se solicita al juzgado, liquide, señor, la deuda para que sea exigible y se le requiera al demandado para que pague. Muy bien, requieras al demandado para que pague. El demandado es debidamente notificado y no paga. Yo como abogado otra vez, señor juez, ¿sabe qué? Debidamente notificado, el obligado no ha pagado. Requiera usted ahora el pago bajo apercibimiento de ser denunciado por delito de omisión de asistencia familiar. Lo notifican y en el plazo de ley no paga. Otro escrito, señor juez, habiendo sido debidamente notificado el demandado con el requerimiento de su despacho y el apercibimiento respectivo, y no pagó, haga usted efectivo el apercibimiento y ordénese las copias correspondientes para viabilizar la denuncia penal por omisión de asistencia familiar. Con todo ese paquete de cosas, recién pueden tocar ustedes la puerta de un fiscal para que puedan denunciar. Antes no lo pueden hacer, por más que el sujeto no pagó. Son condiciones objetivas de punibilidad, ténganlo presente, ¿no? Tienen que reunirse todos los elementos de orden procedimental para poder denunciar. Eso se llama una condición objetiva de punibilidad. Sí. Una consulta. En el momento que se le pide el requerimiento judicial, o sea, se le cita al demandado para que dé su declaración en lo penal. Esa es otra cosa, porque ya estamos en el ámbito penal. Claro.
hemos salido lo civil, en lo civil está todo ese requerimiento, todo. Ya tienes tu copia, ya denunciaste al fiscal. Listo. El juez, en el momento que toma la declaración, tiene el derecho de palabra de decirle a la persona que se le está cobrando por la pensión alimenticia, de decirle, tienes 10 días, solamente para verbal, 10 días para pagar, o si no, te vas preso. Bueno, no es una cosa que esté así definida en la ley, pero yo te digo lo siguiente. Partimos de una perspectiva de una situación de exigencia social, en la que el reproche se da en virtud de que el sujeto incumple una obligación tan trascendental como alimentaria. Por eso se ha construido todo esto. Todo esto se ha construido con la intención de obligar al sujeto a que pague. Inclusive, la amenaza de prisión efectiva está orientada a que pague. El hecho de que esté pisando el penal está orientado a que pague, porque si paga, sale pues. Entonces, si bien es cierto, no está eso claro, hay cierta orientación de parte de los jueces a lograr que se efectivice rápidamente el pago. Y sí, yo lo he visto, efectivamente, surge una suerte de amenaza, ahí una amenaza escondidilla, una amenaza que no se manifiesta, pero amenaza a fin de cuentas. Lo propio podemos decir también con el principio de oportunidad. Ya se ha hecho usual que los fiscales se pongan duros para decirle, oye, ya pues arregla con el señor, lo has atropellado, págale pues, si no te voy a denunciar. Sí, cierta presión. No es digamos, una cosa antijurídica, porque lo que se busca acá es el afianzamiento de una condición de justicia con respecto a quién se le debe los alimentos. Y tú como dama debes entender mucho mejor que a veces los hombres no quieren, porque no quieren en realidad, no es que no puedan. Entonces, ahí hay una previsión, ¿no es cierto? Hay casos en que no se pueda. Por ejemplo, esta persona tiene cáncer. Yo por eso he dicho, no es el caso del que no pueda, sino el caso del que no quiere. Para el que no pueda, también hay un criterio, ¿no es cierto? Hay posibilidades que tendrá que un operador penal que debe estar preparado para ello, tendrá que saber cómo apreciar. Un señor con cáncer terminal no puede, no se va a mandar preso, ¿no es cierto? Hay otras posibilidades que se manifiestan, ¿no es cierto? No, y hay otras formas también de cobrar. Por eso, justamente, estamos en un proceso penal. Y un proceso penal determina un ámbito de investigación. De repente la que está haciendo, y sucede el caso así, y ¿saben para qué lo hacen? Con la intención de otros fines, que pueden ser patrimoniales, por ejemplo. Y no se olviden ustedes que hay casos y casos. Puede que sea la otra, ¿no es cierto? La otra pareja, la que esté demandando y el sujeto tenga a su esposa y es ahí donde apunta para los bienes. Muchas cosas pasan en estos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado si uno está operador penal. Entonces se requiere una condición objetiva de punibilidad. Sujeto activo. Sí. Este es el sujeto interesado. Oigan, yo he visto esto, pero señora juez o señorita juez, yo no tengo trabajo, ¿cómo le voy a pagar? Oye, es un muchacho de 25 años que ha tenido un hijo con la pobre chica, a la que ha abandonado, no le quiere prestar, y dice, yo no puedo, no tengo trabajo, las condiciones sociales determinan que no hay trabajo. No señor, hay una presunción. La presunción está en el sueldo mínimo vital. Y en el hecho de que siendo usted una persona físicamente adecuada, no tiene limitaciones, tiene que trabajar porque es su hijo, no es otra persona a la que estamos obligando, es su hijo. Entonces hay una exigencia social y una presunción de que tiene que ganar, como sea, tiene que ir para limpiar carros, hacer cualquier cosa, ¿no? Con el respeto que merecen los limpiadores de carros, que por cierto, ganan más que nosotros, ¿ah? Eso que limpian carros ganan más que nosotros. Oiga, tiene que hacer algo. Y ese algo se sitúa en el mínimo del sueldo mínimo legal, 675 me parece hasta la fecha. Muy bien. Doctor, ¿y el pueblo? ¿Quién? ¿El pueblo puede hacer de oficio? A ver, silencio, ¿cómo dices? ¿El pueblo puede hacer de oficio? ¿El juez puede hacer de oficio qué? Cuando hay incumplimiento de la resolución judicial. No, esto tiene que ser... ¿te refieres a la denuncia penal? Sí. No se sitúa dentro de la norma el que se deba hacer acá una denuncia de parte. Por tanto, es un delito perseguible de oficio. Pero con todos los requerimientos que solicitase, básicamente y de hecho se convierte en algo que participa directamente el interesado. Los delitos son de persecución pública o de persecución privada. Los de persecución privada, la ley deja a la parte, ¿no?, la decisión de denunciar o no denunciar. Por ejemplo, un atentado contra el honor
o la intimidad personal, ¿no? La ley le deja la posibilidad de denunciar o no denunciar, cierto. Y ahí nadie más puede decidir. Pero ¿dónde se expresa eso? En la misma norma. La misma norma dice que esto se da en instancia privada. En estos casos no se dice. En consecuencia, asúmese que se trata de delitos de persecución pública. Pero con toda esta tramitación necesaria, de hecho se convierte en algo que el interesado tiene que realizar. No he visto un caso, no está negado, pero no he visto un caso en el que un fiscal haga todo esto. Además, la demanda de alimentos, ustedes saben que en el ámbito civil tiene que tener legítimo interés para obrar, ¿no es cierto? Todo ello hace que de alguna manera esto se convierta en algo que le interesa a la parte, ¿no? Muy bien, sujeto a... Sí. Disculpe, doctor, con respecto a lo que usted mencionaba acerca de los agravantes, cuando, no sé si... Pero que llego a los agravantes para desarrollarlo ahí. Llegamos a los agravantes. Estamos ya en el sujeto activo. Es un tipo especial propio. ¿Y saben por qué es un tipo especial propio? Porque la norma señala un sujeto cualificado. ¿Los tipos son genéricos comunes o son especiales? Los tipos genéricos comunes pueden cometerlo cualquier persona. Y en ese sentido la norma solamente dice el que hace esto o el que hace lo otro. Pero cuando se trata de un tipo específico o cualificado, por ejemplo dice el que mata a su ascendiente, descendiente o cónyuge, o cuando dice el funcionario público que hace esto, hace lo otro, esos son tipos especiales, propios en su caso, como este. Acá no cualquiera puede cometer un delito, solamente puede cometerlo aquel que estando en la obligación alimentaria la omite, la incumple, un sujeto específico. Y el sujeto pasivo también es específico. ¿Quién lo será? El beneficiado con la obligación alimentaria. Y para eso hay que ver el aspecto civil. ¿Cómo saber yo quién es el beneficiado o quién es el obligado? En esa perspectiva hay una prescripción normativa en el campo civil que determina quién está obligado y la prelación en la que asiste esa obligación, ¿no? Igualmente para el lado de los sujetos pasivos o el lado de quienes son beneficiarios, en este caso la obligación alimentaria. La tipicidad subjetiva en este delito. Pues el delito o el comportamiento básicamente se manifiesta de dos maneras. O es doloso o es culposo. En la perspectiva culposa, el fundamento de la antijuridicidad se establece sobre la base de un actuar displicente, negligente, con omisión del deber de cuidado. Y fundamentalmente se identifica el tipo culposo cuando la misma norma lo dice. Tendría que decir, el que por culpa mata a otro, el que por culpa lesiona a otro. Pero acá no vemos eso. No dice el que por culpa ocasiona o omite su obligación alimentaria. No es que diga el sujeto, uy, me olvidé mandarte este mes el cheque, pues, ¿qué culpa tengo? No. El tipo se manifiesta doloso. ¿Cómo lo respondo a quien me dice así? Oye, tú sabes que tienes que cumplir con los alimentos. Eso lo sabes. ¿Cómo que te olvidaste? Eso no es ninguna condición negligente, ¿no? Se asimila a una forma de actuar doloso. Porque este delito es eminentemente doloso, intencional, donde la gente sabe de la obligación alimentaria y la incumple. Máxime, si ya hay una sentencia judicial que lo obliga a ello. ¿Podría decir el sujeto, yo no conocía de la resolución judicial? Podría decir, podría argumentarlo, pero ¿saben qué? En materia civil hay formas de notificación efectiva, o notificación directa, o también se puede hacer mediante formas indirectas, y esas también valen. En consecuencia, no puede de alguna manera relevarse de esa obligación o conocimiento. Por tanto, es atípica la posible conducta imprudente. El fundamento antijurídico está en un animus consciente de sustracción de la obligación alimenticia, como ya se ha señalado acá. Ahora sí, la tipicidad agravada. Como han visto ustedes, hemos visto de alguna manera la forma genérica, ¿no?, en la que se revelan ciertos elementos de orden típico de necesario cumplimiento. Pero asimismo la norma prevé ciertas formas sobrecriminalizadas. En este caso, las que acá se señalan. Primero, simulación maliciosa, o sea, la connivencia que se haga para asumir otro tipo de responsabilidad alimentaria. Les cuento lo siguiente. Antes de la modificatoria de la norma, ¿qué hacíamos los abogados? Y hay que reconocerlo, que era un abuso de los abogados. Oye, te demandó tu mujer, ya, inmediatamente, habla con tu ex mujer, habla con tu mamá y hacemos que te hagan unas demandas a ti. De esa manera que disminuimos la posibilidad y lo que quede que le das a ella, pues.
Oigan, hay que, entre gitanos no nos vamos a ver la suerte. Eso hacíamos. Oigan, ¿pero eso era correcto? No, no era ilegal en ese momento, pero no era correcto. Porque de esa manera estábamos, de hecho, y de manera indirecta, frustrando también una aspiración económica de alimentos. Entonces el sistema reacciona y ha sobrecriminalizado la conducta de quien en esta condición finge, ¿no? En esta condición tiene una relación maliciosa con alguien para de esa manera sustraerse de esa obligación. Eso ya se ha establecido en la norma como una circunstancia agravante. También, y he visto muchos casos de personas que rehúsan a la prestación alimentaria, pero también hay ciertos tipos de razones sociales, ¿ah? Esa que estaban hablando acá, le chantaron un hijo, pues, y el hijo nacido en el matrimonio es hijo del marido. Y el marido se da cuenta, goles que te hacen, goles que no te hacen, ¿no es cierto? Está manteniendo un morenito cuando él es blanquiñoso, guarda, ¿no es cierto? Entonces, caramba, he visto gente que se va, se fuga, renuncia, deja todo su trabajo y su vida para no pagar los alimentos. Como puede también darse el caso de la persona inmisericordia que no le quiere dar. ¿Saben por qué? Porque la mujer no quiere continuar con él. ¿No quieres ir conmigo? Te fregaste, no le doy nada a tu hijo. Y se van, dejan el trabajo. Esa condición revela una circunstancia de mayor reproche. Y por consiguiente la norma lo ha determinado como una circunstancia sobrecriminalizada, ¿no? Pero tiene que obligar su trabajo bajo esta perspectiva, con la finalidad de sustracción de la obligación alimentaria. Eso hay que probarlo. Puede darse un sinnúmero de circunstancias y no por eso vamos a estar dentro del ámbito del agravante. Y si resulta lesión grave o muerte, preterintencionales. ¿A qué me refiero acá? Yo hago una pregunta siempre a mis alumnos de pregrado cuando trato este tema y digo lo siguiente. Algo que vi en algún momento allá en la Avenida Argentina, la clásica. Y en la Avenida Argentina pues están las fábricas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vi? La clásica. Una mujer con un bebito en la mano, agachada, y un sujeto ahí conversando con ella, todo así, hablando así. La clásica, la pobre mujer le está pidiendo algo para el niño, ¿no es cierto? Entonces observé, yo manejaba y observé esa situación, cuando el sujeto la manda, la empuja, y la mujer parece que ya objeto de una suerte de obnubilación, cruza la pista, le atropella un camión y la mató. Entonces yo le pregunto siempre esto a mis alumnos, ¿será esta la circunstancia agravante que acá se señala? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será? No, tiene que ser relación directa con la omisión alimentaria. Y para afianzar o analizar esto, tiene que ver qué comprende la obligación alimentaria. Por ejemplo, que se muera el menor como consecuencia de una enfermedad que no pudo ser subsanada o curada, porque el sujeto no le dio dinero para poder comprar las medicinas. O que llegue a un estado de tuberculosis, a un estado de peligro de muerte, etcétera, por esa inanición, por no poder consumir alimentos. Entonces hay una relación causal, por eso es preterintencional esta muerte. La dolosa inicial, la omisión, y la muerte final culposa, imposible, o sea, posible de prever, pero a la que se llega por esa suerte de abstención de la obligación alimentaria. ¿Alguna pregunta del agravante? ¿En el agravante me vas a preguntar? Sí, con respecto a, en este caso, el imputado. ¿Ya? ¿Cuál? Al imputado. Ya. En este caso, ha hecho una simulación para deshacerse de sus bienes. Si es que en este caso se puede denunciar penalmente también a las personas que están coayudando, porque de repente ha vendido un bien a su hermana, otro bien. No, es que no se trata de eso. Tiene que ser otra obligación alimentaria. Tiene que ser otra obligación alimentaria. Pero acá surge una cuestión, ¿no es cierto? Si yo preparo a mi madre para que sea la que me demande, ¿no? Con la intención de disminuir, debe ser un prorrateo, ustedes saben eso, ¿no es cierto? Para establecer el monto del pago, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que yo haga un acuerdo malicioso con otra persona para hacerme demandar y de esa manera disminuir la carga de obligación. Pero el problema sucede de la siguiente manera. Mi madre también tiene derecho a demandarme. Entonces, ¿cómo probar esto? Hay forma de probar, evidentemente. ¿Y en qué condición quedaría mi madre? ¿Se dan cuenta? ¿Estaría dentro de un ilícito o no estaría dentro de un ilícito si está también ella como sujeto beneficiado? Ahí la cosa como que tiene cierto ámbito de duda, ¿no? Pero en todo caso, al haber una situación de connivencia maliciosa,
ese tercero también tiene responsabilidad, porque está entrando dentro de ese ámbito de acuerdo malicioso, ¿no? Sí. Todo eso, perfecta, evidentemente. Pero no está en el delito de omisión de asistencia familiar, ¿ah? No está en una condición antijurídica, ¿cierto? Que puede ser lindar con la fe pública, por ejemplo, pero no está dentro del delito de omisión de asistencia familiar, que eso le corresponde a quien tiene la obligación de prestar alimentos, ¿no? Delito de abandono de mujer en estado de gestación. Delito de abandono de mujer en estado de gestación, que es la última figura, no demora mucho, así que les pido un poquito de paciencia. El artículo 150, pues, gracias. El artículo 150 establece la siguiente relación típica. El que abandona a una mujer en gestación, vayan pensando esas conciencias, por si acaso, el que abandona a una mujer en estado de gestación, a la que ha embarazado y que se halla en situación crítica, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 meses ni mayor de 4 años, y con 60 a 90 días multa. Y es que la condición de obligación alimentaria no solamente surge ex post nacimiento, sino también hay una obligación cuando se trata del estado grávido. Qué gracioso, se va y la deja a la mujer embarazada, hay también una obligación de asistencia. Y surge también la previsión legal acá, aseguradora del derecho alimenticio. El tipo objetivo acá establece lo siguiente. Establece que el perfeccionamiento exige 4 elementos concurrentes para que se dé este delito. Que la víctima esté embarazada. Bueno, pues situación biológica, ¿no es cierto? Que esté embarazada, que esté ciertamente embarazada. Porque si la mujer finge embarazo, estaría incluso cometiendo un delito contra la familia. Fingir justamente embarazo. El embarazo tiene que ser cierto. Que la gente sea el autor del embarazo, mínimo, ¿no es cierto? Eso es una cuestión de lógica consecuencia. Porque al ser el sujeto autor del embarazo, ahí surge la obligación alimentaria. No es que yo tenga una pareja con la que me uní embarazada y luego me vaya, pues. No es mi obligación alimentaria. Necesidades, atención médica, atención alimentaria, salud, etcétera, etcétera. El abandono. Entonces tiene que haber también aquí un abandono. El abandono se puede dar mediante el alejamiento, el sujeto se fugó, o el reiterado descuido o desamparo. Podría ser también una circunstancia en la que ahí puede ser cierto ámbito de convivencia. Pero el sujeto va, duerme una noche, regresa cuando quiere, hace lo que quiere y no deja ni siquiera dinero. No se requiere necesariamente el alejamiento corporal, geográfico, sino un abandono, y abandono se traduce en esas dos circunstancias. O se va, o está, pero no quiere ayudar, se desentiende, dejando efectivamente, a final de cuentas, en un estado de zozobra, de embarazo, de abandono, en la que no se puede proveer las necesidades mínimas de orden asistencial que requiere la embarazada. Sujeto activo en el delito. El sujeto activo es específico, ¿no? El que embaraza y abandona a la mujer. ¿Qué esta parejita en qué terminará? Lo va a denunciar por este delito, ¿no? El que embaraza y abandona a la mujer, sujeto activo específico. El sujeto activo, pues será específicamente la mujer embarazada, abandonada en ese estado crítico que acá se ha señalado. En cuanto a la consumación, y ya de la perspectiva técnica del delito, decimos que se perfecciona en el momento que se verifica el alejamiento o abandono, ¿no? Es un tipo de peligro y de mera actividad. No se requiere que se produzca efectivamente el daño, sino que el sujeto con el abandono, con el dejar a la pobre mujer en ese estado de necesidad, genera un riesgo y de esa manera automáticamente se consuma este delito, porque no es de resultado material, es un delito de peligro, ¿no? Y por tanto, y por esa condición, no admite tentativa. La consumación se produce en el momento de alejamiento o abandono, pero con esos requerimientos. No es que se fue a buscar trabajo el pobre hombre, no, es una circunstancia de que el abandono, hay una intención, una motivación subjetiva de dejarla ahí y sustraerse de una obligación que surge de la norma civil, porque esto también surge de la norma civil. O el Código Civil no dice que tiene también obligación alimentaria, lo dice. En consecuencia, hay una obligación también jurídica ahí. Tipicidad subjetiva. Es un tipo doloso de comisión.
y por tanto no cabe la conducta imprudente. Es que, cariño, ¿sabes qué? Me olvidé que no te veo hace tiempo. ¿Ah? Se me pasó, pues. ¿Será eso? No. Hay una conducta consciente de abandono. Y si la abandonaron por tramposa, ¿por qué se fue el sujeto? Resulta que después me entero que había estado con 4 de mis amigos. ¿No es cierto? ¿Obsta o no obsta? No, porque igualmente se trata de una condición de ¿qué? De aseguramiento de una prestación alimentaria necesaria. No tiene nada que ver la conducta licenciosa de la mujer ni nada. Él embarazó, tiene la obligación y no se puede sustraer de dicha obligación. Ya después resolverán sus problemas, pero es un niño que requiere ahí la asistencia. Oigan, ¿y si ahí lo abandonan? No, ya la cosa no se puede extender tanto tampoco, ¿no es cierto? O llegará el momento, pero hoy día no, se trata de una mujer embarazada. Muy bien, con esto básicamente hemos